días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, antes de empezar, les voy a pasar un video muy cortito, no se asusten. Es para los que no conozcan lo que hace Plan Ceibal, para que lo conozcan, y para los que se quedaron con una antigua idea de que Plan Ceibal es igual a entrega de computadoras, construyan una nueva idea más ajustada a todo lo que hacemos hoy en día. Así que los dejamos con el video. Bueno, ahí se los cortamos, pero nos parecía que con ese tramo se hacían una idea de todos los procesos que hay en Ceibal. Ahí vimos plataformas, vimos los dispositivos, vimos robótica, enseñanza de inglés por videoconferencia. Bueno, todos son procesos que están generando datos constantemente. Y estos procesos necesitan ejecutar el ciclo de mejora continua de forma muy rápida, ¿no? No podemos ejecutar el proceso y a fin de año ver los indicadores para el siguiente año. No, es en el momento. Hay una olimpiada de matemáticas. Día a día hay que ver si realmente los niños están jugando, están entrando a la plataforma y analizando. Entonces, bueno, ¿cómo es nuestro ecosistema para generar información? ¿Pasó ahí? Bueno, así eso es, intenté un poco mostrarle cómo es el ecosistema en Ceibal. Acá tenemos las fuentes de información en Ceibal. Tenemos fuentes que son propias y tenemos muchos servicios como las plataformas que están en una modalidad SaaS. Por lo tanto, el acceso a los datos siempre es a través de un proveedor. Hicimos un proyecto bastante grande e importante para nosotros, que fue el de custodiar las fuentes de datos, que es asignarles un custodio, que es la persona que más conoce los datos, ¿no? Medio técnico, medio funcional, le gusta comunicarse, ¿no? Y habla con todos los actores en Ceibal. Diferentes personas para las diferentes fuentes. Esto que les pongo acá son roles, ¿no? No son cargos ni las mismas personas, algunas a veces desempeñan el mismo rol. Tenemos a los tomadores de decisión, coordinadores, jefes, gerentes, alta dirección. Ellos son los que ejecutan el ciclo de mejora continua, los que están pidiendo indicadores constantemente, los que llegan de mañana y quieren ver cómo fue la olimpiada, cómo está la entrega de las máquinas, cómo están las reparaciones, las órdenes de trabajo.
cómo funciona la red de conectividad, etcétera, etcétera. Tenemos acá un grupo de analistas, investigadores, data science, no sé, cada uno le pone a su firma de mail un nombre diferente. Pero bueno, es la idea. Personas que están distribuidas por Ceibal en diferentes áreas y están analizando los datos. Muchas veces interactúan con los tomadores de decisión y son los que por ahora van desarrollándose, pero de repente el cálculo de indicadores lo piensan y lo diseñan ellos y después se termina implementando para que los tomadores de decisión lo sigan. Y acá tenemos a este grupo, que yo lo llamo los preguntones. No hay muchos, alta dirección seguro, alguno camuflado, hay que tenerlos. Estos son los peligrosos. Son los que hacen las preguntas muy ¿no? abiertas, los que preguntas y que llevan a cruces de datos que nunca se habían hecho, ¿no? Son los que generan la revuelta, empieza por ahí siempre. Interactúan mucho con los analistas, también con los tomadores de decisión. Y bueno, todas estas personas interactúan entre ellas. No les podía mostrar un proceso así lineal porque en realidad como que la interacción se da muy, muy diferente. Pero un poco es cuando se quiere acceder a un dato que hasta el momento no se había accedido, se habla con el custodio. El custodio es el que sabe, entiende el dato del proceso, bueno, y ahí entre el analista releva en general los requerimientos y ahí se llega a la información. Y la verdad que éramos felices. Tenemos a Cognos, que en Ceibal es BI, ¿no? Todo bueno, y BI, llegué de mañana y abrí BI, y vi el indicador en BI, y quiero estar en BI, era nuestro único problema, es quiero estar en BI. Porque en Ceibal, bueno, algo que también tenemos una característica es que se agregan fuentes de datos. No les digo que todos los días, pero cuando hay una nueva plataforma es una nueva fuente de datos. Entonces hay que arrancar el proceso para que salga información a partir de esa fuente. Ese era nuestro drama. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminamos con Big Data? Bueno, pasó que en esta felicidad, de repente uno llega un día y no corrió BI. ¿Qué pasó? No corrió BI. Vamos a ver. Había una olimpiada de matemáticas, se quintuplicaron los accesos a la plataforma. Bueno, lo arreglamos, no sé qué, el proceso, en vez de 3 horas demora 5 horas. No sé, también otra característica es que en esta incorporación que tenemos de fuentes de datos, el primer año es felicidad total, porque no hay gran volumen, ¿no? Las cosas se empiezan a usar, segundo año, y así sucesivamente. Entonces, bueno, empezamos con soluciones, bueno, partamos por año, ¿no? Porque tampoco es que usamos todos los días la información histórica, entonces vamos, te dejo solo lo de este año. Bueno, en vez de demorar 5 horas, bajamos. Bien. Y al haber más fuentes, los preguntones empiezan, ¿no? Cruzame esto con la nueva y a ver qué pasa y a ver, ¿será que los que ingresan a la plataforma de educación son los mismos que la de matemática y que son los mismos que usan la videoconferencia y que son los mismos que reparan más los equipos? Y entonces los analistas por eso la revolución empieza ahí. Los analistas empiezan cada vez a querer cruzar más fuentes diferentes, cada vez más granularidad, con lo cual aquello de te doy el Excel y haces la investigación ya no corre más. Bueno,
llegó un punto que no era todo, los analistas no tenían respuesta porque demorábamos en entregarle los datos. No les digo que esto pase en todo, ¿no? Se siguen pudiendo hacer investigaciones que no requieren mucho volumen o mucha granularidad, pero cuando se quería ir a más, estábamos con que demorábamos semanas quizás en que el analista pudiera llegar a tener todos los datos, incluso momentos que, bueno, no podíamos. Intentamos todo, ¿no? Salteamos cognos, ir a la base directo. Bueno, en un momento dijimos, esto tenemos que ir por otro lado. También eso de, cuando se empiezan a hacer las investigaciones, uno empieza a sentir que los datos se los lleva tal investigador, ¿no? Como que uno no tiene control sobre los datos que tiene cada uno de los investigadores. Entonces queríamos también un poco empezar a controlar el acceso y decir, bueno, termina la investigación, hasta acá te cortamos el acceso, ya terminaste la investigación, no tenés por qué acceder más a esos datos. Y bueno, y ahí surge el proyecto de Big Data. Entonces, el proyecto de Big Data, como siempre nos dicen, nosotros, la verdad que nosotros nos concentramos en los casos de uso, es lo visible de Big Data. Si bien ellos nos dicen siempre, haces mucho hincapié en esto, que es un pedacito, el proyecto llevó toda la parte técnica un montón, pero bueno, ese pedacito es lo que ven los usuarios. Acá quería mostrarles un poco cuál fue nuestro criterio al elegir los casos de uso. Las 3B nos pusimos a estudiar, ¿no? Porque tampoco esto que supiéramos, ¿no? Pero pones Big Data y te salen las 3B. Entonces, volumen ya sabíamos que era nuestro principal problema. O sea que los casos de uso iban a tener que estar usando mucho volumen. Variedad también, si bien no había surgido todavía una necesidad, sí que queríamos que algún caso de uso pasara por eso, ¿no? Diferentes tipos de datos no estructurados, o sea, los tenemos, ¿no? Datos no estructurados, imágenes, audio. Queríamos un caso de uso que trabajara con eso. Y velocidad, sí, queríamos, era una de nuestras motivaciones. Y después del otro lado lo que les puse es qué valor buscábamos que nos dejaran los casos de uso. Entonces, queríamos sí o sí alguno que tuviera la integración con BI, que nos dejara esa experiencia, porque después íbamos a tener que hacerlo solos. Queríamos atender a los clientes insatisfechos, porque no queríamos seguir dándole más al que ya estaba conforme. Entonces, tenía que tener esa característica. Queríamos dar una nueva respuesta. No todos los casos de uso son respuestas que no teníamos antes. Algunos están replicando cosas que ya hacíamos, pero bueno, queríamos ver si las podíamos hacer más rápido. Pero bueno, alguno que diera una nueva respuesta sí queríamos. Y queríamos generar nuevas capacidades. En ese grupo de analistas que yo les mostré, bueno, ya había gente que sabía, que ya estaba, o sea, que sabía procesar datos estructurados o hacer cosas en Big Data, había tomado el curso, bueno, pero que pudiera aprender algo nuevo. Y estos fueron los casos de uso que elegimos. Uruguay Estudia es el del pasaje de lista, que ese es el que lo habíamos cortado en años, que tiene 1,5 millones de registros por día. Bueno, ese tiene la particularidad además de que la salida tiene que ser en BI. Y además BI está mirando Big Data, no es que... Bueno, técnicamente no sé si se entiende, pero... Vamos a contarles un poquito más ahora después de cómo esa integración... Porque este caso de uso no solo tenía el problema de que el proceso de la noche era eterno, sino que además cada vez que un usuario quería, por ahora todavía no terminó el caso de uso, pero quiere sacar un reporte, hace clic, se va al baño, vuelve
y ahí tiene el resultado. Entonces queríamos las dos cosas, del procesamiento de la noche y también que la experiencia de usuario al usar BI fuera mejor. Bueno, monitoreo de red, que ya se hacía, pero no lográbamos la granularidad que queríamos. Es uno de los casos de uso que está procesando volumen y está dando nuevas respuestas. Voy con supervivencia de dispositivos, porque me gustó la presentación anterior. Con queríamos ver si teníamos algún superhéroe. Es un caso de uso que ya era ejecutado por analistas y queríamos... tuvimos un consultor francés que vino y que nos explicó un poco cómo manejaban ellos. No nos imaginábamos si los analistas iban a poder hacer todo. O sea, nosotros le dejamos los datos en el Data Lake y ellos ahí hacen todo. Y entonces no íbamos a tener tanta necesidad de técnicos, que era esa pregunta, ¿cómo íbamos a atender a los clientes de BI y a los de Big Data juntos? Bueno, no tenemos superhéroes, esa fue la conclusión. No, al final, bueno, sí, tuvo que entrar un técnico de BI a ayudar a hacer algún procesamiento y después los analistas sí la parte de explotación. Comportamiento inapropiado es el que usamos, que todavía no lo comenzamos a ejecutar, para datos no estructurados. Queríamos detectar en las plataformas cuando hay robo de identidad o cambio de imágenes, de la imagen del perfil. En concreto era eso, identificar cuando la imagen de perfil cambia por una foto inapropiada y después también lenguaje inapropiado en los comentarios. Bueno, ahí tuvimos también, bueno... Después con Big Data descubrimos que tenemos, además de temas de procesamiento, cuando vamos a la fuente del dato, a veces la fuente del dato no está preparada para que extraigamos todo el volumen. Entonces estamos ahí solucionando. Y bueno, y es uno que ya les diré que ya no está dentro del proyecto, ya arrancó como Big Data proceso. Este monitoreo de dispositivos es en la tablet. Nosotros le ponemos lo que se llama el launcher, que es el que genera cuando la tablet se conecta, envía los datos de uso del dispositivo. Se implementó un nuevo launcher en la tablet, justo en el momento que estaba el proyecto, entonces ya cuando hicimos la proyección de volumen nos dio que tenía que ir para Big Data, con salida en BI, entonces ya se está ejecutando como en el proceso normal, nueva fuente de datos y entrando a Big Data. Y bueno, ahora Hernán les va a contar cómo es la solución técnica de todo esto. Bueno, hasta ahora, a ver, Elvira les contó un poco la necesidad de ellos, capaz que agregar de algunas cosas que sí ya se han visto. El tema de la ingesta, creo que Uruguay estudia, era de, no sé si era 5 o 6 días, ¿no? A minutos o cosas así. Sí, bueno. Algunas cosas que ya se han comprobado en tiempos, bajamos ¿tenés algún otro? El procesamiento diario bajamos de 3 horas a 30 minutos. O de 3, ahí va, y después otros de días. Y esas cosas que en las primeras cosas ya se van viendo, digamos que van haciendo a lo que se estaba buscando también, ¿no? En cuanto a la solución, a ver, solo para recordar, no sé si se acuerdan, hace 2 años, un 10 de octubre, ¿sí? Pasaban estas noticias, ¿no? Rubén decía que dejaba la selección, Griezmann decía que iban a hacer algo bueno en Rusia, después se ve que es bueno como predictor data scientist, puede ser, porque después ganó Francia. Pero ¿por qué traigo esa fecha? Porque hace 2 años atrás teníamos este personaje acá con unos ositos, no sé si se acuerdan, que intentábamos hablar de si hace 2 años podíamos convivir proyectos de BI y Big Data, lográbamos el efecto en el público que queríamos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo traigo esto? Porque después lo que decíamos, justo me veíamos, mirá qué bueno poder contar 2 años después, unos, digamos, clientes amigos como es Plan Ceibal,
han implementado un proyecto de BI Big Data y haciéndolo convivir, digamos, que era un poco lo que también nosotros nos parecía que iban a poder fusionar así, no era que uno se comiera al otro y ya no era más warehouse y ahora solo data lake, ni al revés. Entonces, para contarles y recordar eso en pocos temas, digamos, recordemos que son distintos objetivos. Yo en un warehouse, en realidad yo hago algo que proceso mucho más la información y dejo todo más depurado y curado para los usuarios y más una reportería tradicional y más gerencial. Cuando voy hacia un data lake, como dice acá, pongo más datos en crudo que después los voy a ir transformando y disponibilizando de acuerdo a las necesidades, pero como que ya parte distinto. Y que después un poco lo que decía también Elvira, ¿no? De que para el BI tengo cosas que yo puedo responder sobre información conocida, pero cuando empiezo a tener información que por X motivos ya no tenía acceso o no me daban los tiempos, ¿sí? O cosas que no podía responder, es que empiezo a volcar hacia ese lado del Big Data. En particular con ellos, déjenme nombrar que el proyecto que se está haciendo de Big Data es parte de un consorcio de ICT4B, donde está Quantum, está CPA, Tilsor, está UDELAR y está la Universidad Católica. Somos todos integrantes de ese consorcio, llevamos adelante este proyecto. Y hoy lo que se tendría estaríamos hablando de que tenemos fuentes transaccionales, fuentes externas, lo usual, esto va hacia un warehouse, eso sería lo tradicional del BI tradicional en cuanto a los datos. Lo que tenemos del otro lado es la parte, digamos, más asociada al data lake o al big data, o sea que tenemos procesos de ingesta de datos que terminan en un repositorio de un data lake, que es otro tipo de forma de estructurar y almacenar la información. Tenemos un lugar donde se ejecutan modelos predictivos, distintas cosas que también es sobre otra plataforma de computación, digamos, de Big Data, más paralela, distinto a lo que sería ejecutarlo sobre un warehouse. Ejecución de modelos, algo de lo que decía Elvira, pueden volver al warehouse, es decir, bueno, aproveché toda la parte computacional, pero después el resumido de los resultados los vuelco al warehouse, que es desde donde voy a reportear o analizar o crear indicadores. Y por último, para simplificar, diríamos que tenemos un área de explotación y autoservicio, ahí donde está lo tradicional de hacer análisis, indicadores, consultas, reportes, dashboard, pero que eso en realidad sale de los dos lugares. O sea, hoy tenemos lo que comentaba Elvira, capaz que un Uruguay estudia, vuelca datos para acá porque no podía por volumen, procesa, ejecuta modelos, termina con cosas sumarizadas acá que después se vuelca aquí. Y hay otras cosas que van a ir distintas, o sea, por ejemplo, el comportamiento inapropiado de imágenes seguramente va a salir de acá directo y no va a pasar por acá, ¿sí? Pero entonces hay como una idea de a dónde voy volcando cada una de las cosas y cómo hago convivir. De última, después la explotación final es la misma, como el look and feel de lo que ve el usuario, digamos, cómo ve las cosas, pero puede haber salido de un lugar o de otro. Y para terminar un poquitito más de bajo nivel, cuando hablamos de estas cosas también empezamos a hablar de otras terminologías hablamos de, por ejemplo, en producción, zona de aterrizaje de los datos, el generar dataset para desarrollo, para que hayan áreas de sandbox donde investigadores internos o externos, como es el caso de Ceibal, que va a abrir hacia gente de afuera que pueda investigar sobre datos de ellos. Hablamos de zonas de refinería de datos porque yo hago modelos que los refino y después cuando sí los puedo productizar y liberar los paso a ambientes de producción dentro de mi plataforma de Big Data. O sea, hay como también otra lógica que no es la del BI tradicional para trabajar sobre estas cosas. En eso también se ha hecho mucho hincapié y mucha gobernanza de todo esto. Y una que no es para que aprendan, pero es para que les suene un poco, a algunos ya les sonará y más técnico. Todo esto se basa también en otro tipo de tecnologías, hay muchos nombres nuevos, como por lo que es el tema de Hortonworks y Cloudera. Cloudera compró Hortonworks como las plataformas principales de Big Data. Hay mucha nomenclatura de que para hacer cosas que hacíamos en BI, como comentaba Pablo en su exposición, ya ahora hablamos de otras cosas, Spark, HDFS, NiFi, NIME, hablamos de Hadoop, Zeppelin o Jupyter, hablamos de Apache, toda una serie de técnicas que, como comentaba muy bien Pablo, los que antes capaz que hacían un ETL tradicional, ahora harán otra con otras herramientas, pero es lo mismo, y cosas así. En particular también creo que tenemos los amigos y clientes de Antel que tienen muy buen servicio de Big Data como servicio, que lo ofrecen. Si algún día también hablan con ellos, van a estar hablando también en estos términos de qué componentes me estás dejando en la plataforma que ustedes me brindan como servicio, ¿sí? Y bueno, para terminar lo que le queríamos dejar con Elvira, dijimos, ¿qué les podemos dejar? ¿Sí? Como 3 tips de qué haríamos si tenemos que abordar un proyecto. Dijimos, a ver, recapitulemos un año atrás cuando empezó el proyecto, qué era lo fundamental y lo que vemos ahora, como para lograr un éxito de un proyecto combinado de tener cosas de BI y de Big Data.
Lo primero, definir los objetivos de cada plataforma y sus interrelaciones. O sea, llevó un tiempo de a dónde vuelco esto, después va para acá, va para allá, es bidireccional, lo dejo acá, el investigador tendría que entrar a este o tendría que entrar al otro, acá hago con datos enmascarados, acá no, acá. O sea, tener definido bien qué es lo que estoy haciendo en cada uno de ellos. Y le dejo a Elvira que comente los últimos dos. Enfocarse en los casos de uso. En nuestro caso, que no es el objetivo tener un área de gestión de datos que centralice todo y ahí estén todos, no es nuestro objetivo. La gestión de datos está por todo Ceibal y el área de gestión de datos tiene más la gobernanza. En nuestro caso, la definición del caso de uso claro y determinado el requisito es importante para definir el acceso a los datos, los permisos. Nosotros manejamos datos personales, entonces el enfoque a los casos de uso para mí es lo más importante, la mejor metodología. Al igual que nosotros tenemos la metodología de BI, también tenemos, no sé si todos lo tienen, pero el DAR, en Ceibal decís DAR y todo el mundo sabe lo que es el diseño de ambiente de reporte y es como el caso de uso, pero para BI. Nadie entra a BI si no hizo el DAR antes. Nadie entra a Big Data si no hizo el diseño del caso de uso antes. Capaz para ejemplificar el DAR, que algunos tienen y otros capaz que no con el mismo nombre, pero es aquella metadata, que es la capa de presentación que se le deja al usuario para poder hacer reportes y autoservicio, tener una documentación de lo que es ese ambiente. Entonces, todo usuario que va a entrar tiene que conocer cuáles son los datos que están ahí, qué es lo que tiene cada uno de esos datos y demás. Entonces, si bien es un autoservicio un poco más que depende del usuario lo que haga, si es que se le dio ese DAR y se creó ese DAR como para dar la información de cuál es el contenido que está ahí adentro y no que cualquiera accede y entiende lo que quiere, digamos, lo que hay ahí dentro. Y eso ordena mucho, digamos. Sí. Y el caso de uso también, esta cantidad de investigaciones que se hace que a veces no están concentradas, el caso de uso nos está permitiendo, ya hoy vamos a la documentación del caso de uso de Big Data y la estudiamos para entender qué se quiso, cuál era el objetivo, bueno. Y bueno, no hay que, una cosa que al principio pensábamos y nos costó mucho es, vamos a dejar de usar BI, ¿qué va a ir por Big Data? Vamos a tener un equipo para Big Data, uno para BI, bueno, eso al final se nos terminó hoy en día ya aclarando de que, bueno, va a entrar el requisito y después se va a analizar en función de la definición del caso de uso para dónde es que tiene que ir. ¿Tal? Porque, bueno, les va a pasar que todo el mundo quiere Big Data, ¿no? Todos ya te vienen con que tiene que ir por Big Data. Bueno, hay que tomarlo como una herramienta más, para una opción más para emitir información. Ahí va. Y bueno, hasta ahí un poco la experiencia que le queríamos contar con Elvira. Así que agradecerles a ustedes y a Elvira en especial. Muchas gracias. Gracias, Elvira, gracias, Hernán. Ahora invitamos a Héctor y yo me voy a ir corriendo antes que me agarre de asistente como el año pasado. Así que bueno, me voy. Hola, así que me voy. Hola. Vení, no huyas, no tengas miedo. Si la pasamos bárbaro. Perfecto, va a hablar de cuestiones relacionadas a Machine Learning y yo me voy porque no voy a hablar de nada de magia. Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Espero que estén pasando lindo. La idea de esta charla es dejarles 5 herramientas, 5 técnicas concretas para que implementen en sus organizaciones mañana. Y así hacer organizaciones más inteligentes. Capaz que mañana no porque es viernes, pero la robamos un poco, el lunes a más tardar. Y bueno, les voy a explicar estas 5 herramientas concretas basadas en política. Año electoral, ¿no? Entonces está muy en boga. Yo les voy a mostrar cómo las utilicé para política, pero ustedes las van a poder utilizar en sus organizaciones. Va a ser muy fácil y muy lineal el cómo bajarlas. Pero antes me gustaría desmitificar un poco este tema del Machine Learning, porque hay mucho humo alrededor del Machine Learning, que es como la magia, ¿no? La gente habla de descubrir insights de los datos y queda tan copado y tan cool hablar de insights, que es como sacar el conejo de la galera. Y en realidad no es magia, ¿no? Es un poco de probabilidad y estadística aplicada.
A ver, por ejemplo, tú. Sí, tú. ¿Cómo te llamas? No seas tímida, dale. Rosana. No nos conocemos, ¿no? Pero no arreglamos nada. Podemos arreglar para hoy de noche, Rosana, no te preocupes. No, para. Rosana, si te dijera qué es eso, ¿qué dirías? Un mazo de cartas, ¿verdad? Qué impersonal es Rosana. Por eso le digo Roberto, porque me encariño con las cosas. Yo no te digo ser humano, te digo Rosana. Entonces me gustaría llamar las cosas por su nombre. ¿Conocés la baraja de póker? ¿Te gustan las cartas? Dame tu dirección que después te escribo. ¡Ja! Es un chiste noventoso, en la era del mail ya no funciona tanto. La gente se reía mucho más antes. Rosana, ¿conocés la baraja de póker? Nombrame una carta de la baraja de póker, la primera que se te venga a la boca. 3 de trébol. ¿A ti te mandó la gente de Adagio? Me genera esa duda, ¿no? Si te mandó la competencia o si sos una persona muy especial. Porque en realidad, como les decía, los algoritmos de Machine Learning aprenden en función de los datos. Y este experimento también funcionaba aprendiendo de los datos. Se hizo este experimento con 3.000 personas y el 25% nombró las de picas, no el 3 de trébol. Así que me tatué el as de picas al santo botón. Gracias, Rosana, por tu participación. Vamos entonces a hablar un poco de lo que les prometí. Las 5 técnicas, las 5 herramientas concretas que pueden llevar a sus organizaciones. La primera es el análisis de sentimiento en las redes sociales. Yo analicé esta información para las internas, sacando información de Twitter. Y bueno, se pueden hacer análisis cuantitativos, como por ejemplo cuántos seguidores tiene cada uno, o por ejemplo la cantidad de interacciones que tiene cada uno. Cuando hablo de interacciones me refiero a likes, shares o retweets o comentarios. Hablando de eso, si digo una frase inteligente, la tuitean y me @Cotelo Héctor, @Quanam Corp, todas esas cosas. Vemos, por ejemplo, no sé, que Talvi sobre el final se fue para arriba zarpado, como también pasó en las internas del Partido Colorado. Pero en fin, estos son análisis cuantitativos que tienen valor, pero a mí me divierte más, me parece más valor hacer un análisis cualitativo. Y para eso vamos a hacer un ranking de los candidatos más provocadores. Cuando digo provocadores, me refiero a que hicieron calentar más a la audiencia tuitera. Hay una heurística en Twitter que dice que si un tweet tiene más comentarios que likes y que retweets, fue un tweet que hizo calentar, porque obviamente la gente es mucho más fácil darle un like o retuitear que comentar. Si tiene más comentarios que likes, es porque la gente no te está hablando bonito en esos comentarios. Y acá algunos ejemplos. Amorín se subió a la ola viral de escribe una triste historia usando solo 3 palabras y puso hoy cadena nacional. Se ve que no cayó muy bien. O Verónica Alonso, que se acuerdan que hacía su movida del timbrazo, iba, tocaba timbre, hablaba con los vecinos. Bueno, hizo un video haciendo eso, pero parodiando a José Mujica. Parecería ser que los seguidores del MPP no les cayó muy bien. O Fernando Amado también puso un tuit cuando estaba medio mal en el Partido Colorado, diciendo como que lo excluían, que lo dejaban aparte, que querían que se fuera, y se ve que ese tuit, esa victimización tampoco cayó muy bien en la red tuitera. Pero aparte de esto, se puede analizar palabra por palabra el tuit, y ustedes saben que existe algo que se llama análisis de sentimiento. Hay algoritmos de Machine Learning que aprenden si una palabra tiene una connotación positiva o una connotación negativa. Entonces, por la positiva, digamos, tenemos las palabras que más repiten los candidatos que tienen una connotación positiva, como por ejemplo, seguridad, mejor, cambio, investigadora, maduro. Seguro que ahí el algoritmo de Machine Learning no cazó por dónde venía la mano. Pensó que hablaban de un país maduro. Y las palabras más negativas, bueno, problemas, culpa, renuncia, impuestos, inseguridad, etcétera, etcétera. Con esto se puede ver, bueno, qué candidato dice más palabras positivas, qué candidato dice más palabras negativas, etcétera, etcétera. Y bueno, ver con quién se siente uno más identificado. Pero la red social Twitter no solo nos permite analizar el tweet, el texto en sí mismo, sino que podemos analizar la red. Hoy cuando hablábamos de fraude, en una de las charlas anteriores, se manejó un poco este concepto. Esta es la red de los candidatos con todas las personas a los que siguen. ¿Sí?
es una maraña interesante, pero bueno, se puede distinguir que hay seguidores que son solo de un candidato, pero hay algunos que son compartidos y bueno, todos los que son en el medio es que siguen a más de uno de ellos. Esto así no se puede analizar, a simple vista por lo menos, pero existen medidas de centralidad que se llaman, que nos dicen quién es la persona más importante de una red. Por ejemplo, uno podría decir, en esta red bastante más simple, que Linda es una persona muy importante. Y sí, porque si se nos cae, la red queda partida. De hecho, utilizando los caminos más cortos para llegar de cualquier nodo a cualquier nodo, la mayoría pasan por Linda. Eso lo hace muy importante. Irene, la persona que está ahí en el medio, también es muy importante. Es la que tiene más amigos, es la que tiene más contactos. Por lo tanto, es una persona muy influyente de esa red. Y Robert Holder, que es el que está allá en la esquinita, también es una persona muy importante porque es la que en menos saltos llega a todo el resto de la red. Es el que está más cerquita de todos. Imagínense si estamos analizando una epidemia, se nos enferma ese y estamos en el horno. O si tenemos un chusmerío interesante que queremos que todos se enteren, vamos a alargar un nuevo producto, se lo decimos a él que muy rápidamente se va a expandir. Bueno, utilizando estas medidas de centralidad, que bueno, son algoritmos, se analizó la red de los candidatos y bueno, por supuesto que los primeros son todos ellos. La primera es Verónica Alonso, porque es la que sigue a más personas de todos los que en su momento, antes de las internas, eran candidatos. Y después, como era de esperar, ahora que lo vemos es bastante obvio, están todos los medios de comunicación, ¿no? El Observador, El País, todos los canales de televisión, etcétera, etcétera. Y los primeros seres humanos por fuera de los medios son Daniel Castro e Ileana da Silva, también periodistas que, bueno, suena bastante lógico. Está bueno cuando se condice con la realidad. Y esto se los dejo a modo de chapa, nomás, cómo se seguían entre sí los políticos, ¿no? Esos amores no correspondidos. Daniel Martínez sigue a Novik, pero Novik no a Daniel Martínez. Novik y Talvi siguen a Amado, pero Amado no lo sigue a ellos. Verónica Alonso y Amado siguen a Morín Valle, y a Morín Valle no sigue a ninguno de los dos. Y el guapo Larrañaga sigue a Carolina Cose, pero Carolina Cose no lo sigue. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto y a mí qué? ¿Qué me importa? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi organización? Bueno, analizar las redes sociales en tiempo real que se puede hacer es como tener los dedos sobre el pulso de la opinión pública. Con el análisis de sentimiento pueden saber si están hablando bien o mal de su empresa, bien o mal de su producto y responder lo más rápido posible, o se está hablando de un determinado tema y caer con un tweet que tenga espontaneidad. Y bueno, analizar la red en sí también les puede servir para, bueno, si van a regalar un producto, hacer una promoción o algo, lo pueden hacer por sorteo o pueden elegir a los candidatos más importantes de la red que capaz que tiene un retorno un poco mejor. Así que ese es el primer tip. El segundo tip va a ser sobre un algoritmo para poder predecir cosas. Pero esto que hice sobre Twitter, ustedes dicen, qué loco, debe ser dificilísimo. No, las redes sociales tienen APIs que se consumen desde cualquier lenguaje de programación, 50 líneas en Python y sale arando eso. Y si la página web que quieren hacer no tiene API, se puede scrapear. Traten de averiguar si es legal, porque hay páginas que es ilegal scrapearlas, pero si se puede, vamos arriba. Segundo tip, les voy a mostrar un algoritmo que lo van a poder usar para poder predecir cualquier cosa que ustedes quieran. Por ejemplo, cuál es el producto de ustedes que más se adecua a sus clientes, para si van y le ofrecen ese y no cualquier otro que capaz que no les serviría. Y el ejemplo concreto en lo que yo lo utilicé es para el aquienvoto.uy. Seguro que todos lo conocen, todos jugaron, era un cuestionario de 30 preguntas, uno le respondía y te predecía qué candidato ibas a votar. Bueno, eso se basa en el algoritmo de vecinos más cercanos. ¿Sí? Básicamente acá lo voy a hacer con 2 preguntas, eran 30 pero se me complicaba para dibujarlas en el plano. Imagínense que yo en la pregunta 1 respondí 2, las preguntas eran entre 1 y 5, ¿no? En la 1 respondí 2 y en la pregunta 2 respondí 4. Yo estaría posicionadito ahí, en ese cuadradito. Pero ¿qué pasa? El tipo sabe todo lo que respondieron las personas anteriores a mí. Y al final te preguntaba, además de predecir a quién ibas a votar, te decía, ¿a quién vas a votar de verdad? Entonces sabía esas personas a quién iban a votar. Entonces yo estaba ahí rodeado de todas las respuestas anteriores. ¿Y en qué se basa el algoritmo? De ver mis vecinos más cercanos, ver a quién van a votar. Entonces dice, bueno, si los que están más cercanos a él votaron tal cosa, él va a votar eso. Por ejemplo, teniendo en cuenta los 2 vecinos más cercanos, si mis 2 vecinos más cercanos votaron a Talvi, va a decir que yo voy a votar a Talvi. Pero si tengo en cuenta los 6 vecinos más cercanos, ahí quedarían 3 Daniel Martínez,
dos Talvi y un Julio María Sanguinetti, va a decir Daniel Martínez porque es el que más se repite. Entonces, elegir la cantidad de vecinos no es trivial, hay veces que hay que ir probando con uno, con otro para ver cómo el algoritmo ajusta mejor. Pero funciona así de sencillo y para predecir el candidato se puede utilizar para predecir cualquier cosa que ustedes quieran. De Yapa les dejo esto que saqué también de A Quién Voto, que es interesante, que es en qué cosas los uruguayos estamos más de acuerdo. La pregunta que promedió mejor, más alto, es que el foco del próximo gobierno debe estar en mejorar la educación pública. Promedió 4 con no sé cuántos, si se fijan, la mayoría de los que respondieron la encuesta respondieron 5. Así que parece que en eso todos los uruguayos estamos de acuerdo de que sí. ¿En qué estamos de acuerdo los uruguayos? En que no, en que la legalización del aborto fue un error. Fue la que promedió más bajito de todos y si se fijan, la mayoría de los que respondió 1 a esa pregunta. Como hay cosas en las que estamos de acuerdo en que sí y hay cosas en las que estamos de acuerdo en que no, hay cosas en las que no estamos de acuerdo los uruguayos y es, por ejemplo, que la pena de muerte debería ser una opción para los crímenes más serios. Ahí muchos votaron 5 y muchos votaron 1. Fue la pregunta que tuvo mayor desviación estándar. Y algo interesante, si ahondamos un poco más, es que hay preguntas que nos dividen también por ideología o por partido político. Por ejemplo, ante la afirmación, ¿debería aumentar la carga de impuestos para los más ricos? Muchos votaron 5 y muchos votaron 1. Pero ahí coloreé las barras. Y si ven, en la barra de 5, la mayoría son azules, que los azules son votantes del Frente Amplio. Sin embargo, en los que votaron 1, ven que azules hay poquititos, pero hay muchos rojos y muchos celestes. O sea que los que opinan que no debería que aumentar los impuestos a los ricos son votantes de los partidos más tradicionales. Chucherías ahí que les quería dejar, porque me parecieron cuestiones curiosas. Así que este es el segundo tip, el algoritmo de los vecinos más cercanos para poder predecir cosas. Ahora voy a hablar del tercer tip, que ya algo les comentó mi amiguito Nacho Chartier, que es utilizar datos geoespaciales o georreferenciados. Talvi salió a decir que él iba a hacer 136 liceos públicos modelos y salía presidente, no sé qué, no sé cuánto. Yo dije, qué copado está además está alineado con que lo que más nos importa es la educación pública, etcétera, etcétera. Pero dije, ¿y dónde los va a hacer? Ya dije, voy a hacer un algoritmo que prediga dónde los va a hacer. Entonces lo que se me ocurrió es, agarro dónde están posicionados los liceos hoy, me fijo el punto del mapa que quede más lejano a todos los liceos y ese es un buen candidato, ¿verdad? No, porque es en el medio del Río Negro, no tiene sentido, se ahogarían los pibes, un desastre. Entonces hay que agregarle un poco más de información. ¿Qué hice? Agarré el Uruguay y hice una grilla de puntitos, un puntito cada 10 cuadras. Entonces dije, voy a ponderar cada uno de esos puntitos, le voy a dar un valor, ranqueo, los 136 mejores, van ahí los liceos y chau. Pero tuve que utilizar información que hablamos hoy también más temprano, del catálogo de datos abiertos. Ahí hay shapefiles de lo que quieran. Están todas las localidades, los segmentos censales, las calles, de todo un poco. Entonces dije, voy a hacer una intersección entre las localidades y mis puntitos, para que no me quede un puntito en el medio de la nada y que tenga más sentido. Y a su vez me bajé también la encuesta continua de hogares del INE, porque ahí tengo por segmento censal cuánta gente vive, qué edades tienen, cuánto ganan, si comen en el liceo, si no, si terminaron el liceo, si no, si están alfabetizados, si no. Entonces, en base a todas esas variables, que son miles, yo seleccioné unas cuantas pero no tantas, las ponderé. Entonces, para cada puntito sabía el peso de todas esas variables, también la distancia al liceo más cercano y utilizando todo eso, coctelera, quedaron los puntitos azules, es donde hay hoy en día liceos, los puntitos rojos serían los 136 nuevos liceos. Lo divertido de esto es que nuevamente, Talvi, el día anterior a que publicáramos esto en el post de Quanam, salió a decir dónde iba a ser los liceos, ¿pueden creer? Maldito desgraciado. Pues después no te creen. Y acertó bastante el algoritmo, así que buena onda. Y esto a ustedes, ¿qué les importa? Que, como ya dijo Nacho, van a poder de esta forma, utilizando las variables que ustedes quieran, decidir dónde van a abrir la nueva estación de servicio, cajero automático, sucursal, escuela, liceo, hospital o lo que tengan ganas, basados en datos. Entonces, eso está muy bueno. Ese fue el tercer tip. Cuarto tip, y ahora nos vamos a meter un poco más en la vida personal de los políticos. ¿Cuál es la bebida preferida de los políticos? El whisky, claro. La de los consultores de Quanam también.
Ahí estamos con Pablito, Nacho, Martín Gonzalo. En La Marañada, si van un viernes a las 8 de la noche, los encuentran ahí, tienen gratis una tertulia de Business Intelligence, Analytics, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Estábamos ahí, y no sé si efecto del alcohol o qué, dijimos, vamos a hacer una cata de whisky, está copado. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué whisky seleccionamos? No sé, de whisky no sabemos nada. Entonces Martín Gonzalo, muy astutamente, ¿qué dice? No sabemos de whisky, pero sabemos de Machine Learning. Martín Cal, inteligencia. Entonces dice, hagamos un algoritmo que nos diga qué whisky seleccionar para la cata. Brillante, ¿qué hacemos? Clustering, segmentación. Para los que no saben, el clustering o la segmentación es agrupar las cosas que son parecidas en grupitos e intentar que los grupitos sean lo más diferenciados entre sí. Eso ustedes lo pueden aplicar a sus clientes y hacer micromarketing, ¿no? En vez de tirarles con metralleta todos por igual, a este grupito que veo que son los adolescentes entre tal edad, de tal barrio, voy por tal lado, a estos por tal otra. Bueno, nosotros lo aplicamos algo más de la cotidiana a whisky, ¿no? Entonces, analizamos las variables del whisky, como puede ser el cuerpo, si es ahumado o no, si es miel o no. Esta es una matriz de correlación. El rojo es que no están correlacionados, entonces vemos que los que tienen mayor cuerpo no son muy florales, o que los que son medicinales van bien con los ahumados. De esa forma los pudimos agrupar a los whiskies en distintos clústeres. Definimos que lo ideal, lo que nos dio más óptimo era hacer 6 clústeres. Y lo bueno es que después descubrimos que Escocia está dividido en 6 regiones y que cada uno produce un whisky de distintas características. Entonces, cuando lo que se hizo a nivel teórico va con la realidad, es tipo, gol, ganamos. Y hicimos la cata, ¿eh? Ahí estamos. Cambié un Nacho por otro, Chartier por Manso, no sé si se dieron cuenta. Chartier no toma, lo que pasa, pero sacó la foto, lo invitamos igual. Cuarto tip, segmentación o clustering. Lo aplican a clientes, a productos, a lo que tengan ganas. Y ahora va, voy tan rápido y hace calor acá con las luces que realmente me dio sed. Acá no tengo un vaso de agua, disculpen, me voy a desabrigar un poco porque, claro. Hablar de whisky me dio cosa. Hablé de bebidas, ahora les voy a hablar un poco de comidas y se va al quinto y último tip. Es un algoritmo de optimización. Esto lo pueden utilizar ustedes, tienen un presupuesto, tienen muchos proyectos, el cual me conviene invertir, ¿no? Voy a optimizar mi presupuesto en los proyectos que me den más rentabilidad. El problema a nivel teórico se conoce como el problema de la mochila y es, yo soy un ladrón, tengo una mochila que soporta tanto peso, entro a una casa a robar, tengo todos esos elementos, ¿cuáles pongo? Entonces, bueno, si uno decide optimizar el valor, cada elemento tiene un peso y un valor, ¿no? Entonces, si decide optimizar el valor, arrancaría desde el que tiene más valor al que tiene menos hasta que se me llene. Si decido optimizar el espacio de la mochila, arrancaría del que tiene menos peso al que tiene más hasta que se me llene, ¿no? Es otra función a poder optimizar. O si no, también puedo hacer la relación entre el valor y el peso, dividirlos, me da una especie de función de densidad y arrancar del más denso al menos denso hasta que se me llene la mochila. Bueno, yo esto lo apliqué también, pero no a robar, porque robo dando charlas, no es necesario. Lo apliqué a una dieta. Dije, voy a bajar de peso, viste que ninguna dieta funciona, voy a hacer un algoritmo de optimización para que me dé resultado. Entonces agarré mis comidas preferidas, averigüé cuántas calorías tenían y averigüé no. Yo dije, ¿qué valor le doy yo a cada una de esas comidas? El valor son puntos de alegría que me da a mí comerme una hamburguesa en el Cóndor, ¿entendés? Es algo así. Entonces, lo mismo que hacía con la mochila, lo hago con la dieta. Mi comida tiene que tener 750 calorías, esa es mi restricción, maximizando el valor. Es simplemente eso. Y no se ve un diablo, por eso es un código en Python que corre sobre Watson Studio, pero si quieren lo hacen en el Notepad++. Y anda, y bueno, esto a ustedes les sirve porque pueden optimizar lo que ustedes quieran. Por ejemplo, a nivel logística, tengo fábricas y tengo que abastecer ciudades, dónde me conviene producir más y de qué fábrica llevar a qué ciudad. Es una función de, tienen que optimizar una variable con ciertas restricciones y este algoritmo de todas formas anda y funciona, ¿eh? Uno puede ser feliz tomando cerveza y adelgazar y está todo bien. Y bueno, ese era el quinto tip que les quería dejar. El primero fue, no debería haber tomado.
El primero fue el de análisis de sentimiento en las redes sociales. El segundo, el de los vecinos más cercanos para poder predecir cuestiones. El tercero, el de utilizar información georreferenciada. El cuarto, el de clustering. Y el quinto, el modelo de optimización. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o algo? ¿Fui muy rápido? Bueno, entonces lo que les quería dejar como reflexión final es que ustedes se imaginan, pero para llevar todo esto tengo que contratar los servidores de la NASA. Y no, la idea era desmitificar el machine learning, bajarlo a tierra en casos reales. Y esta es la plataforma que usé yo para hacer este tipo de experimentos y lo tengo instalado, todas esas herramientas, o están en la nube o las tengo instaladas en mi laptop de $400. Así que, como ya les dijo Guillermo, el cambio para animarse a hacer estas cosas es simplemente cultural. Espero que les haya gustado la charla. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Ahora puedo hacer como el chiste de Olmedo y le pregunto cómo hizo para sacar el wiki y le arruino el acto de magia. Bueno, ahora voy a presentar a David Guerrero, que nos viene a visitar de República Dominicana. Lo sacamos del calor y lo trajimos al frío, pero dice que le gusta, es corredor. Ahora tuvo que dejar de entrenar para una maratón. Adelante, David. Me quedé sin el pasador, Héctor. Acá, gracias. Y David, bueno, justo tuvo que por una lesión dejar de entrenar, y bueno, no, le encanta correr por la Rambla de Montevideo. Sí. David nos está visitando, justo empezamos a trabajar, a hacer un proyecto con Banco BHD León a principio de año, liderado por el equipo que trabaja en todo el área financiera de Quanam. Y bueno, y ahora David nos va a contar un poquito cómo fue el desarrollo de cómo fue que necesitaron llegar a un proyecto de este estilo y nos va a contar un poquito su camino. Gracias, David. Gracias, Leo. Si ustedes me ven que tengo el reloj, es porque estoy tratando de no robarles demasiado tiempo y por lo tanto me voy a controlar yo mismo, poniéndome unos minutos aquí, si la cantidad de gente que me está escribiendo a esta hora me dejan hacerlo. Porque una de las debilidades que tienen estos aparatos es que uno quiere avanzar y si hay alguien escribiendo por WhatsApp, el sistema me está alertando y no me deja avanzar. Pero les voy a decir en pocos minutos una historia que empezó hace 11 años, que no tiene que ver con Quanam y terminó Quanam involucrado, Big Data, analítica, data quality, casos de uso. Hace 11 años yo trabajo en ese banco, Banco BHD León. Cuando entré se llamaba solamente Banco BHD. Cuando llego, vengo a trabajar o entro a trabajar a la empresa relacionado con temas de datos. Porque mi experiencia en otro banco, antes de llegar a ese, era relacionado con proyectos de CRM, proyectos de datos, proyectos de diferentes. Yo era como el utility boy, donde se necesitaba alguien que ayudara a empujar un proyecto, ahí me colocaban. Cuando entro a la empresa a trabajar, mi primera asignación tenía que ver con un análisis de tarjeta de crédito. ¿Dónde está la data de tarjeta de crédito? Alguien me dice, no, buscan tal tabla en esta librería y comienzo a tratar de hacer un modelo básico para hacer análisis de la tarjeta de crédito que nadie me podía ayudar. Nadie me podía ayudar porque nadie conocía dónde estaba nada. En su momento, comienzo a hacer mucha prueba-error. Adquirí un plástico de mi propio banco y comienzo a practicar dónde se almacenaba la información cada vez que hacía una operación. Porque nadie me sabía decir, y vuelvo a repetir, dónde estaba todo. Con eso comienzo a hacer mi primer modelo de datos de tarjeta de crédito para poder hacer un análisis de la tarjeta de crédito. Vienen temas de calidad de datos, vienen temas de que cada quien utilizaba los indicadores como quería. Con el tiempo, mi supervisor, que era el vicepresidente del área de planificación,
que estaba en todos los comités ejecutivos, comenzó a llevarme. Al llevarme, alguien decía, porque el indicador de tal ha variado en este sentido, con esta tendencia, y el crecimiento es de este punto a este punto. Yo me quedo así, y mi jefe comienza a analizarme. David, explícame, ¿por qué tú estás mirando de esa manera? Y es porque a mí no me cuadran esos números. Desde ahí comencé otra vez a volver a mi actividad anterior de Utility Boy, a tratar de resolver y apagar los problemas que salían en los comités ejecutivos. Hasta que un día el presidente del banco, que es el presidente del centro financiero, dijo, yo necesito que cada vez que alguien venga aquí no venga con números diferentes. Si hay diferentes unidades que al final la suma no da el total del banco, aquí hay un problema. Y comenzamos el journey que terminó en una idea de gobernanza de datos en el que la segunda palabra se incluye dentro del nombre de la institución. Hace 5 años hay una fusión entre 2 bancos, Banco BHD y Banco León. Ahí yo aproveché y dije, vamos a proponer en el comité de estrategia una iniciativa de gobernanza de datos, de calidad de datos y de analítica. Y ahí específicamente es que empieza la visión integral de una mutual ganadora, que es gobernanza, calidad y analítica. Esa idea se me complica. Un banco que después de unificado tiene 5.000 empleados, 9 vicepresidencias ejecutivas, más de 90 personas haciendo minería de datos sin un control absoluto de cálculos e indicadores. Armar una estructura que ayudara a arreglar todo el problema me iba a tomar, en mis cálculos, 3-4 años. Un error craso porque yo pedí para esa estructura de personas unas 19 personas. La institución dijo, no, usted está equivocado, David. Yo te voy a dar 4. Y arranca como tú puedas. No tienes ni siquiera un peso, no tienes $1 para hacer nada. Pide como tú puedas para que te ayuden los diferentes departamentos. Ustedes ven cómo va la matemática. En esa idea o en ese camino, decimos, vamos a buscar a alguien, ya que no me dieron un presupuesto, vamos a buscar a socios, a alguien que me ayude a hacer este ejercicio, visualizando que hay un negocio monetario más adelante. Y hablamos con 3 de los grandes vendors, IBM, Oracle y SAS. Vengan y díganme cómo yo puedo estructurar esto que sea más vendible y que me ayude a lograr mis objetivos y los objetivos del banco. E increíblemente, los 3 accedieron a hacerme un assessment. Cada uno se tomó 2-3 semanas y me lo hicieron gratis. Bien. Por IBM conozco al equipo de Quantum. Gobernanza. Tremendo problema, porque igual que en los gobiernos, hay muchas leyes y no se aplican, o hay muchas leyes, pero no hay régimen de consecuencias. Igualito me pasó. ¿Cuál era ese objetivo? Alcanzar el grado óptimo de gobernanza de los datos, instituyendo sobre esos datos estándares de integridad, disponibilidad, acceso y explotación. El tema de disponibilidad es por algo sencillo que probablemente a ninguno de ustedes le haya pasado, y es que
la información se está generando y nadie sabe cómo llegar a ella. ¿Y la información se está generando? Sí, claro, porque los clientes están produciendo, están usando los productos. ¿Y dónde está la data? Debe estar en algún lado. ¿Quién sabe? Nadie sabe. O quien sabía renunció y ya no está en la empresa. Todo eso comencé a vivirlo a través de esta estructura de este proyecto. Al mismo tiempo de que esos objetivos y estos estándares queríamos alcanzarlos, teníamos que fomentar procesos que permitieran la eficiencia, porque no existían procesos, nada estructurado, nada en documentos. Ahí, con esa idea, negocio durante 6 meses la contratación de un ingeniero industrial que venía del sistema de la industria farmacéutica. Cosas más cuadrado que ellos no habían y por lo tanto logré conquistarla. Gestionar herramientas que permitan acceso, visibilidad, oportunidad estandarizada de la data. Ahí conozco a Quanam. Digo, ¿cuáles son, qué su experiencia tienen con respecto al tema de datos? Porque yo tenía una idea, porque ya venía de implementar eso en otro banco. Un buen modelo de datos, unos procesos bien estandarizados, pero obviamente las herramientas eran distintas, las prioridades de inversión eran distintas. Teníamos una institución de 138 sucursales, 5.000 empleados, una cantidad de activos de más de 5.000 millones de dólares y no había una herramienta estandarizada para hacer reportería en el banco. Y promover el valor de los datos, cosa que en muchas empresas no pasa. Ahora, llega un jefe, me cambian de jefe y llego a trabajar con una persona que su cerebro era demasiado grande para la empresa donde estábamos nosotros, porque tenía bastante experiencia con McKinsey, con BCG y con otras grandes empresas. Y dice, David, necesito que tú te encargues de reestructurar la arquitectura tecnológica de este banco. Ya ustedes se imaginan el tamaño del proyecto que incluía hardware, estructuración de base de datos, procesos, reportería, analítica. Todo era, o sea, un proyecto de 15 millones de dólares. Alinear esos procesos, la tecnología y todas las cabezas para que eso se lograra, alineando todos los objetivos estratégicos de la institución, que se complicó en el momento en que el banco dijo, David, deja de hablar de banco, habla de centro financiero. Digo yo, ¿cómo voy a hablar de centro financiero si en la casa donde vivo todavía no se ha arreglado todo? Eficiencia, teníamos que lograr eficiencia entre empresas. Banco, aseguradora, salud, inversiones, 4 categorías diferentes, 7 empresas diferentes. Eso se complicó el problema. Queríamos, y el objetivo era pasar, y es pasar, hasta ahora todavía estamos en el trayecto, pasar de falta de controles, conflictos de nombramiento, documentación limitada, pobre adaptación de políticas, teníamos problema de data. La calidad de la data, imposible. Necesitábamos herramientas. Lo básico, un MDM. Lo básico, ¿dónde está la dirección del cliente? Lo básico, ¿cuál es el perfil básico con el cual voy a hacer la primera segmentación del cliente cuando entra al banco? ¿Cómo me complica el asunto al hablar del centro financiero? Queremos una segmentación del centro financiero, donde con las diferentes variables de las diferentes empresas, definir
¿Cuál es el valor del cliente para el centro financiero? A estructurar un modelo de datos consolidado para visionar esta estrategia. Queríamos pasar de este escenario a este escenario. Consistencia de datos, claridad, entendimiento, reducir riesgos, hablar de una misma fuente, hablar en un mismo idioma. Todos hablábamos idiomas diferentes, alemán, inglés, español, ruso, para la misma o similares fuentes de datos. Al final queríamos pasar de no sé dónde está mi data, no tiene calidad, ¿para qué sirve? ¿Quién la usa? A sé dónde está mi data, qué valor tiene, quién la modifica, cómo se convierten en facilitador para la empresa, cómo le saco valor analítico a la data. Y hablar de analítica predictiva en una institución donde el único departamento que hacía modelos predictivos era el área de riesgo. Y para seguir siendo protagonista en todo este escenario, los 3 modelos predictivos del área de riesgo lo había hecho David Guerrero cuando entró al banco. Ni siquiera había un experto científico de datos para hacer nada. Ese era el escenario en el que estábamos encontrados. Conocemos, y vuelvo a repetir, a Marcelo, a Leo, a Pablo, y comenzamos a estructurar el camino. Y ese camino era tratar de hablar, dejar de hablar de una empresa a hablar de todo un ecosistema. Ustedes ven, esto es Mapfre, creo que mundialmente es conocido, el banco, eso es fondo de pensiones, seguro, puesto de bolsa, inversiones, fiducia, fondos de inversión, titularizadora, y esta pequeña empresa, bueno, este es el mismo banco, pero en Panamá, y esta es una empresa que es sobre subagentes bancarios. Entonces, a partir de ahí, le decimos, ¿cómo vamos a empezar todo este problema grande? ¿Cómo vamos a comernos este gran pastel? Y le pedimos a la gente de IBM, díganme quiénes conocen cómo hacer design thinking. Y entra el equipo de Quanam y nos ayudan a trabajar casos de uso, a entender cómo nivelar y estructurar un sistema de priorización para desarrollar las estrategias. Y llega Leo con su experiencia en Design Thinking y nos da un taller donde terminamos con 10 macroiniciativas de todas las empresas del centro financiero. ¿Por qué? Porque asistimos, y me incluyo, todos representantes de todas las empresas del centro. ¿Y dónde estuvo el tema? ¿Cuál fue el centro de todo? ¡Ay, qué coincidencia! La data. Necesitábamos data única, limpia y completa del cliente. Todos los proyectos tenían ese común denominador. Y al empezar y al ratificar algo que todo el mundo sabía, pero que nadie había hecho nada al respecto, entonces arrancamos con un proyecto. Y ese proyecto tenía en estos pasos. Se estructuró de esta manera. Primero, definir cuál es el modelo de llegada. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es ese mundo ideal? Y ese mundo ideal era demasiado lejos y demasiado grande para tomarlo de un solo fuetazo, como decimos en Dominicana. No era posible, era demasiado dinero y nadie quería darlo. Porque las inversiones en la institución, como en muchas de ustedes,
es en función del retorno-beneficio. Y hasta este punto todavía no reconocen, el liderazgo no había reconocido que todas las empresas están pidiendo lo mismo. Pero la data todavía no es el centro. El cliente no es el centro del negocio. El producto sigue siendo el centro del negocio. Y los productos se chocaban. Porque si habían 4 vicepresidentes de producto, al cliente llegaban el mismo día 4 correos mínimo, con cosas que ni siquiera tenían que ver con el cliente. Allá tenemos una estrategia que es estrategia mujer, con productos e iniciativas específicamente a mujer. Adivinen cuántos correos me llegaron de esos. Entonces, una de dos. O no estaban filtrando bien para hacer la iniciativa, o yo estaba mal clasificado dentro del sistema. Cuando obviamente me busqué en el sistema, yo no estoy mal clasificado, alguien hizo el trabajo mal. Entonces, después de elegir las herramientas, decenas de herramientas, ¿cuál es la que nos va a dar a resolver el negocio en cada uno de los capítulos? MDM, reportería, analítica, integración con las empresas. Teníamos que definir cómo íbamos a integrar las empresas. Tremendo problema, las regulaciones. Llegan las regulaciones, ¿cómo entonces protegemos el secreto? Trabajando con las diferentes empresas. Estrategia para definirlas. Cloud. Con eso lo resolvemos. Customer Data Hub, integración de datos, perfecto. Todavía estamos en el libro, ¿eh? Estructura de datos, ¿cómo la vamos a estructurar? Entonces, me llevo a Pablito para Dominicana. Vamos a hacer el modelo integral con las diferentes bandejas en las diferentes empresas. Y negociar con las empresas para que dijeran sí a este campo, eso fue todo una odisea. Solamente para que digan que el campo es el que va, no para hacer el trabajo. Ahora, el roadmap de entregables, ¿cuándo va a estar X o Y bandeja? ¿Cuándo vamos a entregar cada uno de las necesidades o de los productos que nos van a cubrir las necesidades? Y obviamente el mundo ideal es que cada CRM de las diferentes empresas lean una misma fuente de datos para que en el centro financiero se lea una misma fuente y que el cliente no aparezca con 5 estados civiles en diferentes empresas del centro y que hayan 8 direcciones, una por cada empresa del centro. Y es parte de todo el ejercicio de calidad, de gobernanza de datos, que es imprescindible para que cuando al cliente se le haga una oferta, se le haga la oferta que el cliente demanda, que el cliente necesita. Todo esto, nosotros hasta aquí lo hemos cubierto. Estamos negociando los entregables porque ¿qué pasa? Que como toda institución tenemos múltiples proyectos al mismo tiempo. Y ahora mismo estamos cambiando CRM, temas de reporte regulatorio, transformación digital, analítica avanzada. Y el objetivo es que el año que viene nosotros podamos, con el soporte de toda esta visión más los proveedores, nos ayuden a terminar de estructurar o de alcanzar los objetivos. Y esos objetivos principales inician con que todo el mundo tenga acceso controlado y con los niveles de seguridad y clasificación de información correctos. Entonces, ¿nos han ayudado las tecnologías? Sí. ¿Nos han ayudado los proveedores? Sí. ¿Nos han ayudado los consultores? Sí. Pero el problema es que si internamente como dicen, todos los frentes no están organizados, no hay forma de que un proyecto de gobernanza y de calidad den el resultado correspondiente y necesario para hacer analítica avanzada.
Si la entrada de datos, que es lo que nosotros ya estamos corrigiendo, no se controla, la analítica predictiva no va a servir. Muchas empresas, y me pasó en la empresa donde yo trabajaba antes de trabajar donde hoy trabajo, empezó por el último, por intentar hacer modelos predictivos sin arreglar las fuentes de datos y las entradas. El perfil del cliente cambiaba por cada ciclo y cambiaba por cada herramienta, y eso no puede ser. Cuando una empresa como la nuestra, con esas características, arregla, el negocio comienza a producir y se paga por ellos mismos. Por el propio negocio y el propio arreglar un pedacito del negocio añade valor como ustedes no se pueden imaginar. La integridad ante el regulador, la imagen ante el regulador cambió de la noche a la mañana con dos cosas que cambiamos a nivel de calidad. La contactabilidad del cliente cuando aplicamos una mejora en la estructura de datos y la calidad en la entrada la controlamos. Solamente la contactabilidad de clientes pasó de un 46 a un 63. Y eso lo hicimos en 4 meses. Y ahora estamos con nuevos objetivos para alcanzar las metas. Esa es la experiencia que yo les vengo a traer para que ustedes estén claros, y creo que la mayoría lo está, de que si no arreglamos la base, el fundamento de la data del cliente y el control de entrada, la analítica predictiva no va a dar los resultados correspondientes. Muchas gracias. Gracias, David. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, invitamos a Nicolás Cuestas. Ahora muevo yo el escenario un poquito. Y vamos a conversar unos minutos. No sé si está cansado o no, porque no sé si entrenó de mañana. No. Todavía no. Nico. Bueno, esto acá tenés, por ahora está solo la placa, si movés ya ves alguna foto tuya. Muy bien. A ver, como les comentaba al comienzo, que Quanam decidió apoyar a Nicolás en esta aventura de clasificar para los Juegos Olímpicos. Por suerte ya cumplió una meta que fue clasificar para el Mundial. Tiene que hacer una cantidad de entrenamientos bastante sofisticados. Y como primera pregunta, y ya aprovechando que tenés esa imagen ahí, cuando conversábamos para hacer la presentación, le preguntaba cómo entrenaba para una maratón, ¿no? O sea, cómo era la planificación para lograr el objetivo el primer objetivo que es llegar al final, ¿no? Y el segundo objetivo, tratar de mejorar una marca. Entonces, me contaba más o menos parecido a lo que está viéndose ahí en la slide de un conjunto de semanas, pero quiero que presten atención a las cifras que va a ir contando Nicolás, ¿no? Entonces, Nicolás, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como decía Leo, Quanam me apoyó este año para tratar de conseguir mis objetivos, que el más grande es tratar de llegar a mi segundo Juego Olímpico en Tokio el año que viene, y tenía objetivos este año como clasificar el Mundial de Atletismo, que es ahora en septiembre, finales de septiembre y principio de octubre, y los Juegos Panamericanos. Bueno, he cumplido los dos, así que ha sido un buen año. El objetivo final, como decía él, es terminar la carrera. Si alguno ha corrido alguna vez o le gusta correr, ha corrido una 10K, 21K o 42K, el objetivo siempre cuando uno empieza y comienza, cuando arranca, es llegar. No importa cómo a veces, pero llegar. El desafío al principio es eso. Después que uno empieza a dominar las distancias y empieza a entrenar un poco más, ya el objetivo es otro, es conseguir un tiempo. Y cuando uno quiere una marca de clasificación a torneos importantes, ahí no solo llegar, sino llegar en un tiempo que muchas veces es sobrepasar el límite de cada uno. Matemáticamente siempre hay que tener una chance, porque capaz que él quiere entrenar y dice, bueno, obviamente por los números no le van a dar, pero si tenemos una chance, aunque sea mínima,
con entrenamiento y buscando la forma, podemos llegar a conseguirlo. Pero vamos a tener que entrenar demasiado, porque bromeábamos con Guillermo que no te seguimos el ritmo de... Si tú corrieras la maratón, nosotros no te seguimos el ritmo ni 500 metros, o sea que vamos a tener que entrenar bastante para por lo menos llegar al ritmo de lo... Pero antes de eso, te había escuchado en varias entrevistas que decías que la maratón en realidad es la que mejor te calza, pero no es la que más te gusta, de las carreras. Sí, o sea, me gusta mucho, porque obviamente conseguí adaptarme a la carrera. Es una carrera muy difícil porque es sobrepasar el límite. Para mí correr es hasta 42 kilómetros, porque es una carrera muy larga a un ritmo fuerte. Entonces en esa carrera todo puede pasar, calambres, sentirse mal. El famoso muro que aparece es porque es cuando el cuerpo colapsa, que no tiene, es como que nos quedamos sin nafta en el auto subiendo un repecho. Y ahí tenemos que ver qué hacemos. Entonces, eso es lo complicado del maratón. La preparación también. Acá pongo 3 semanas de carga, que son las 3 semanas que yo donde empiezo a hacer kilómetros dedicar al maratón. Pero la preparación viene antes. Si vos ves en libros de entrenamiento o hablas con entrenadores, te van a decir que son 12 semanas. Porque tenés 8 semanas desde un punto más o menos a tratar de ponerte fuerte, y de ahí, cuando vos llegas a un nivel que digo, bueno, me siento bien, estoy entrenando bien, estoy rápido, estoy bastante resistente, sí acceder a las semanas de más kilómetros para adaptar a la prueba de maratón. Cuando empezamos a conversar contigo a principio de año, tenías que ir a hacer entrenamiento de altura, ¿no? Entonces vas a correr a la altura, pero ¿para qué es eso parte del entrenamiento, parte de la planificación? ¿Qué es lo que te agrega? En sí, a mí, la mayor ganancia que tengo es estar totalmente enfocado y estar siempre descansado para correr. Uno podría decir, bueno, esto fue mi primer maratón que lo preparé en altura, sí. Y no hay, si van a ver, ahora les voy a mostrar Ahí son 2 cuestas, o sea, adivinen, ¿no? Sí. Porque son mellizos y el hermano es el otro corredor que también es maratonista. Los niveles no son muy altos. Para un maratón te podría decir gente que entrena o entrenadores que son pocos kilómetros. Sería para capaz que por una media o para 10 kilómetros en semanas de carga podrían ser. Pero uno tiene que estar siempre descansado, tiene que estar enfocado, porque cuando vos te levantás de mañana decís, bueno, hoy tengo 20 kilómetros de mañana, tengo 10 de tarde, lunes. Martes tengo 20, 25 de mañana, 10 de tarde. Miércoles tengo un trabajo fuerte en la pista, donde tengo que completar un volumen de 20 kilómetros, 15 kilómetros, de tarde de nuevo. Y así, eso mentalmente ya te va agotando, porque estamos a lunes y vos querés llegar al otro lunes vivo. Sí. Después sumale sin descanso otra semana más, y después otra semana más. Entonces, normalmente uno cuando corre, los que corremos, tenemos un día de descanso. Pero tu día de descanso, ¿cómo es? Es porque si no, no llegás a la cantidad de kilómetros, porque si le sacamos un día tenemos que dividir la semana en 6 días. Y si queremos hacer 180, son 30 por día. Que en realidad este año lo pasé en 7 días. Pero ya hay que sacar la cuenta. Entonces vos, cuando diagramás la semana de entrenamiento, sabés que, bueno, un comodín es la tirada larga, que es el trabajo para mí fundamental en el maratón. Hacer una tirada entre 30, 35, puede llegar hasta 40 kilómetros, y ahí vos sabés que matás 40 kilómetros, y ahí empezás a dividir para atrás. Y bueno, si me faltan tantos kilómetros, 140, bueno, dividimos en tantos días, y ahí vas viendo con los trabajos fuertes, y ahí el resto de los días. Bueno, me da un promedio de hoy tengo que hacer 25, mañana tengo que hacer 35, y bueno, ahí vas haciendo una suma, que no es que vos decís, de 180 a 175 voy para atrás. Muchas veces vos planificás 180 y terminás haciendo 190. O planificás 180 y terminás haciendo un poco menos. Pero en realidad eso no varía. Se busca que siempre sean más o menos iguales las semanas y que el cuerpo, con semanas de carga, ya en la última semana donde venís muerto, te duele todo, tenés que tratar de que salgan todas las semanas iguales. O sea, no sé si cuando lo escuchan no les suena, cuando lo quieren llevar a los proyectos que hacen dentro de las empresas, es casi metodologías ágiles, ¿no? Pero la agilidad de él es en la semana. Cada sprint que está haciendo, lo está haciendo por una semana, pero en la última maratón, la que corriste en el Panamericano, el entrenamiento fue mucho más fuerte. O sea, sí. Creo que la tenés igual, si querés andar mostrando, contás sobre... Esta fue, yo podría decir, de mis mejores preparaciones. Arranqué con una semana de 180, pero en realidad el valor vendría a ser de 200 un poco más, porque hubo un día que viajé, como decía él, yo viajé a Colombia a preparar en la altura
esta parte, no solo por los beneficios de la altura, que cuando uno baja de nuevo al llano, que había quedado esa parte debiendo, lo que es más oxigenación es como estamos acostumbrados en el auto a usar nafta común y empezamos a usar súper con algún suplemento que haga que el auto rinda más y nos cansemos menos. Además de que estar en la altura provoca más fatiga en los músculos, entonces si uno puede adaptarse a todo eso, que es lo que uno busca cuando va, y puede conseguir entrenamientos buenos, quiere decir que cuando va a bajar, o sea, el auto va a tener mucho menos carga, va a estar el motor más potente, va a tener mejores cubiertas, va a estar como nuevo. Esa semana que les contaba de 180, bueno, viajé un día donde tendría que haber hecho ese día entre 30 kilómetros, solamente hice 7, porque cuando llegué del viaje quería mover un poco las piernas para mover la sangre y todo, para no quedarme con las piernas todas hinchadas. Hice 7 kilómetros. Y la semana 2 ya me solté un poco más, hice 226 kilómetros, que si lo dividimos entre 7 días, eso son como 32 kilómetros por día más o menos. Había días que hacía 45, había días que hacía 25. O sea, es como ir apando en el día, corriendo y quedarte allá, después te volvés en el ómnibus. Pero yo cuando estábamos preparando la entrevista, simplemente para conocernos con Nicolás, le preguntaba, y cuando decía la cuenta de las 12 semanas, me estaba dando de que iba corriendo y volvía a Asunción. O sea, quiero que presten también la atención a lo que es la preparación de esas 12 semanas, pueden llegar a ser una cantidad de kilómetros bastante sofisticada. La otra vez hablábamos, vos usás los datos, tampoco es que algo que te mate, ¿no? O sea, pues justo viste que las charlas han rodado alrededor de los datos. Pero igual usás los datos, te medís y todo, pero me decías que tenés que siempre contextualizarlo porque no es, esta maratón no es igual a la anterior, ni el entrenamiento que hiciste para esta maratón es igual al entrenamiento que hiciste para la anterior. Sí, exacto. Esta fue mi última maratón, lo preparé en altura en Colombia. Marca 2:13:59. En abril corrí en Rotterdam, lo preparé en España, en un lugar totalmente diferente, donde prácticamente no tenía nada llano, no podía correr rápido, pero sí tenía mucha fuerza, hacía mucha fuerza subiendo, bajando, semanas más o menos iguales. Si ven, la misma semana de 180, como la que pasé recién, porque el día de viaje también hice 8 kilómetros ese día cuando llegué para mover, pero si nos ponemos a pensar, es más o menos la misma cantidad de kilómetros, 216 y 200. Esta fue un maratón que me fue mal, por eso es muy importante que la carrera se prepare. Si ven las semanas, sí trataba de meter el trabajo específico que contaba hoy, que es la tirada larga, que es acostumbrar al cuerpo a correr, en mi caso 2 horas, 2 horas y poco, 2 horas 15, 2 horas 14, 2 horas 20, acostumbrar el cuerpo a eso. Una persona más amateur que va a correr entre las 3 horas y las 4, sus tiradas largas son mayores. ¿Por qué? Porque con 2 horas está en la mitad de la carrera. Y vieron la marca. Venía bien hasta el kilómetro 30. Y de ahí apareció el muro, fatiga muscular y todo eso. Juegos Olímpicos. Preparación de los Juegos Olímpicos de Río. Semanas de carga. Y lo peculiar de esta preparación fue que cuando hicimos la planificación con mi entrenador, él había puesto estos valores en la planificación. Segundo día estando en Cuenca, en la altura, 2.500 metros de altura, entrenando, me muero entrenando. Nos morimos entrenando, estaba mi hermano y estaba otro muchacho que era parte del equipo también de maratón, estábamos entrenando los 3 y nos morimos. Un día así que agarramos y ¡pah! Estamos muertos. Y digo, vamos a tener que rever la planificación, no vamos a llegar a esos kilómetros. Bueno, empezamos a hacer cuenta de nuevo, sacamos acá, sacamos allá. Y bueno, habíamos puesto semanas estándar como estas. 170, 180 y bueno, lo vamos viendo. Y terminó siendo así. Porque después que empecé a adaptarme, dijimos, cambiamos todo. Y al final terminamos haciendo lo que planificamos al principio. Lo que vos me decías de datos, hoy sí, yo manejo muchos datos. ¿Por qué? Porque comparo muchas veces los trabajos más fuertes y las semanas de kilómetros en este caso. Bueno, si este año hice en abril 180, 216, 200 y me sentí bien, para la próxima 180, 226 y 210. Entonces, esos datos yo los puedo comparar. Muchas veces la cuenta no es tan exacta, ¿por qué? Porque cambiamos de lugar donde lo hacemos, hay que ver,
para que sea todo exacto, no, o sea, es un cuerpo humano. Tenemos que llegar a hacer un testeo antes, saber en qué estado de forma estamos, el lugar que sea muy similar, que el circuito donde corras y donde entrenes habitualmente sea también muy similar, pero a grandes rasgos, sí, porque si vos decís, comparás tipos de trabajos fuertes, los trabajos de pista, la tirada larga, te van a dar unos valores. Si vos decís, bueno, si corrí en la altura, segunda semana, tengo 400 kilómetros sin parar, y pude hacer este trabajo así, lo comparás con otra preparación y decís, bueno, sí, estoy mucho más arriba. Los tiempos por entrenamientos, yo generalmente los datos no los hago tanto, pero sí hay gente que sí. Te dice, bueno, corrí tantos kilómetros en esta semana a tal ritmo y tal a esto, y el porcentaje de esto y de lo otro. Entonces, bueno, esos datos sí se pueden usar. Cuando se usa un pulsómetro, uno cuando realmente lo que marca en qué zona de entrenamiento estamos, zona más suave, intermedia o lo que sea, o la más fuerte, es por el pulso, de acuerdo al pulso. Entonces hay una variación, porque la altura te sube el pulso, la humedad te sube el pulso, la fatiga te sube el pulso. Si esa noche dormiste mal, te sube el pulso. Entonces esos datos pueden ser a veces, nosotros decimos, si salimos sin el pulsómetro, decimos, bueno, vamos a correr a 4 por kilómetro. Vamos, y nos vamos muriendo. Y hay veces que vamos a 3.30 por kilómetro y vamos mejor. Entonces esas cosas, uno ya conociéndose uno y conociendo el entrenamiento que va haciendo, dice, voy a 4 y me voy muriendo. A veces uno tiene que decir, es por tal y tal factor. No es tampoco tan certero todo. Cuando decía recién la velocidad por kilómetro, para que tengan una analogía, los que corren han corrido una 10K o un 21. Un 10K para hacerlo en 50 minutos se corre a 5 kilómetros, lo que acaba de decir él, o sea, 5 minutos por kilómetro, ¿no? O sea, Nicolás trota a 4 y corre a 3.30, o sea, es más, imagínense lo que hablábamos en broma para seguirle el ritmo. Entonces ahora estás preparando el Mundial, ¿vas a hacer de vuelta a altura o no? ¿Y qué es lo que te falta para la Olimpiada? Bueno, mañana viajo a Paraguay, tengo un sudamericano de 21 kilómetros, viajo con un equipo de hombres de la selección, obviamente mi entrenador y una chica más que vamos a competir en sudamericano. Esto, como quien dice, esta competencia va a cerrar esta parte, voy a descansar unos días después y sí enfocarme en estas últimas semanas, 4 o 5 semanas para el maratón. Esta vez no voy a usar altura, ¿no? No voy a usar altura porque, bueno, voy a ir a España, lo único que voy a usar que me pueda beneficiar, el maratón del Mundial es en Doha, en Qatar. Estamos hablando de temperaturas de más de 30 grados, a las 12 de la noche, que es la hora que se planea alargar el maratón, humedad de 80%, que para una prueba de largo aliento es muy complicado. Entonces, bueno, decidirme no irme a la altura y sí irme a España, que primero por el uso horario, que es el mismo, que adaptarse a eso lleva bastante. La temperatura, que hay temperaturas de 30 grados ya en España en esta época. Y nada, estar ahí cerca para ahorrarme el viaje de Montevideo, hacer toda esa travesía para llegar al Mundial. Por más que llego bastantes días antes, uno también tiene que adaptarse allá, porque no es lo mismo estar, por más que esté en España a la misma hora, lo que sea, viajar allá, el clima y todo eso afecta. Entonces, de acuerdo a los datos, como no voy a usar la altura, debería sentirme un poco mejor. O sea, no tengo lo que es la altura que a nivel de fatiga muscular, de aire, que uno ya cuando sube muchas veces a la altura ya no siente. De hecho, esta vez, cuando subí para el Panamericano, era como si no hubiera subido. Entrenaba como si estuviera acá. Eso también tenemos que mandar a jugar al fútbol con la selección, que no corre nada. El tema que es complicado. Ya cuando corres más rápido, la falta de oxígeno sí implica más. Ya más largo, la resistencia tenés un poco más. Y nada, la idea es también llegar más o menos en las mismas condiciones y usar más o menos lo que me ha funcionado. Voy a repetir por tercera vez, tercer maratón del año, la misma planificación y ver qué variables puedo encontrar que me puedan ayudar o que me puedan decir, bueno, tengo que modificar tal cosa. Porque desde la primera, que fue en 2015, hasta ahora, que
que pasaron 4 años, he modificado cosas. ¿Por qué? Porque me he conocido más, he buscado cosas que me han salido mal, que me han salido bien, y las que me han salido bien las potencio, y las que me han salido mal trato de buscarle la vuelta para que me siga dejando entrenar. Bien, creo que cerrando la entrevista, creo que cumplimos con lo que dije al principio, ¿no? O sea, efectivamente, la preparación que tiene que hacer Nicolás para llegar a un objetivo es bastante parecido cuando nos planteamos terminar un objetivo, que tenemos que tener en cuenta una montaña de variables. Vemos que algunas cosas no funcionan y las tenemos que mejorar, otras las potenciamos. Creo que es bastante una historia que es bastante linda para haber compartido. Un mensaje final, si tuvieras que recomendarnos algo desde el punto de vista del deporte y de los que, no los que corremos, ahí me separé, queda medio feo, a los que no hacen mucho ejercicio, ¿qué le dirías? Y bueno, o sea, Te puse en compromiso. No, podría decirle primero sobre lo que hago, sobre mi deporte, lo que hago. Obviamente, primero plantearse un objetivo que sea realizable, porque después para hacer algo un poco más difícil vamos a tener tiempo. No saltearse ningún paso, como decía él, cuando había empresas que arrancaban por el final y se salteaban todo lo anterior cuando no tenían armado lo del principio. Bueno, en esto es lo mismo. A veces saltearse pasos, por eso se habla de las 12 semanas esas. Hay que llegar a un estado de forma para poder entrar en estas últimas 3 semanas, que son las más duras. Si uno quiere saltearse el principio, el cuerpo no está con buena fuerza, no está acostumbrado a entrenar fuerte, entonces las cosas no van a salir. A los que se quieran iniciar, obviamente es eso. Bueno, primero tener ganas, al principio no sentirlo como una carga, porque si tengo que decir, tengo que ir a correr, a mí me pasa. Hay gente que piensa que me encanta salir a correr todos los días, pero no, si digo, tengo que salir a entrenar todavía. Y mi esposa que está ahí sabe que a veces digo, no, tengo que ir a correr. Así como rezongando. Después que salgo no pasa nada, pero lo que tiene esta prueba es que muchas veces estás pensando en lo que tenés y en lo que te queda, en lo que te queda, en lo que te queda, y mismo entrenando a veces fuerte que te vas muriendo y decís, voy a parar. Y terminás diciendo que no, ¿por qué? Porque recordás el objetivo que estás buscando. Y muchas veces hay muchos deportistas que no tienen la oportunidad de hacer una estancia de entrenamiento para prepararse y lo desearían estar haciéndolo, y uno que a veces puede, tiene que a veces cuando el cuerpo le empieza a decir no, pará o lo que sea, que siga adelante, porque tenés que recordar por qué lo estás haciendo. Eso es lo que les puedo decir. Yo lo hice así, y cuando estoy a veces pensando a ver qué hago o qué no hago, pienso a dónde quiero llegar y por qué lo estoy haciendo, y evidentemente también que la gente que me acompaña, que confía en mí, porque yo me voy solo, entreno solo, pero bueno, está mi familia apoyándome y esperando que a mí me vaya bien, mi entrenador, sponsors, empresas que me apoyan, que me han dado su mano para decirte, bueno, Nicolás, te estamos ayudando para que vos puedas conseguirlo. Y en realidad el éxito siempre es de todos. Yo no me lo atribuyo a mí, porque si fuera solo para mí o solo por mí no lo podría conseguir. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Espero que haya sido de vuestro agrado. Seguimos. Si querés, así yo hago el cierre. Déjales el micrófono allá. Bueno. Muchísimas gracias. ¿Querés hacer algo de cierre, Guille? Bueno, como todos los años, hemos cumplido con la misión de tratar de presentarles un evento distinto, y seguro que se pudieron llevar lo que prometimos al comienzo, un conjunto de herramientas y algunas distintas visiones de tendencias para el futuro y poder aplicarlos en todas las empresas. Seguro que van a seguir desafiándonos, porque eso es lo que más nos gusta. Y como frase final, que lo quería decir cuando estaba todo el equipo, pero aunque no lo crean, me dio cierto miedito de tenerlos todos mis compañeros al lado. Iba a decir vergüenza, no, pero timidez, en realidad, raro en mí, pero bueno. Un mensaje que es interesante, y es el último final que le doy como Quanam, que nosotros no contratamos personas para los proyectos, hacemos proyectos para contratar personas. Así que muchísimas gracias.